Cuando dos personas tienen un problema y lo pueden resolver, concilian. Cuando no pueden resolverlo, van a un tercero imparcial llamado juez en busca de una solución. Allí, en un proceso judicial, muchas veces tormentoso, largo, resuelve ese conflicto. Sin embargo, las cosas han cambiado últimamente. Ha surgido la oralidad y los procesos judiciales duran mucho menos. Hoy hablaremos de la oralidad y para eso tenemos como invitado al doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas. Bienvenido, Jorge. Hola Cristian, muchas gracias por la invitación, contento de aquí y bueno, con la esperanza de que algún dato que hoy día brindemos sea de utilidad, ¿no?, para la audiencia. ¿Qué ha aportado la oralidad a los procesos judiciales, Jorge? Bueno, la oralidad es una metodología que va a sumar sin duda a la celeridad de los procesos. Habíamos caído en una suerte de apego a lo escrito, a la escrituralidad. Los procesos avanzaban según los escritos que iban presentando las partes. Pedidos a veces impertinentes, ociosos, si se quiere, nulidades muchas veces improcedentes, pero que tenían que resolverse. Ahora, con la realidad, la idea es que todo sea resuelto pues, en audiencia, se concentren todos estos pedidos y se resuelvan. El derecho de defensa está garantizado. La idea es que todo se concentre en audiencias debidamente agendadas. Y otro beneficio, entre muchos, en realidad, o que está trayendo ya la Corte de Pontepiedra Ventanilla, es el tema de la expedición de sentencias. Antes de la implementación de la realidad, lo usual era que se llevara a la audiencia y de ahí a la sentencia podrían pasar semanas o meses, porque entre otras cosas seguían presentándose escritos que tenía que expida sentencia en audiencia. ¿Y O qué sea, ese cambia día eso? ¿En qué cambia eso el sistema de justicia, Jorge? es mucho, porque el litigante se va de la audiencia sabiendo el resultado de su proceso. Demandante y demandante saben si se le dio la razón al demandante o al demandado, y el juez en ese momento le va a decir las razones mínimas, o sea, le da un extracto de por qué su decisión en tal sentido. Entonces esto no solamente favorece a la celeridad, sino también transparenta el proceso. O sea, ya va a quedar atrás esta especulación del litigante, ¿no?, que decía, ¿por qué se demora mi proceso? ¿Por qué se demora mi sentencia? ¿Qué estará pasando? ¿Qué intereses ocultos habrá? Bueno, eso se supone, se tiene que desaparecer con esta nueva práctica, esta importante práctica que favorece la oralidad, que es que se expida la sentencia en el acto. ¿Y eso se ha logrado, se está logrando en Ventanilla, en la Corte de Puente Piedra Ventanilla? Los jueces de la Sala Civil de Ventanilla, de Puente Piedra Ventanilla, que integro, junto con los jueces especializados y bajo el liderazgo pues, de la presidencia de tu persona, conformamos el equipo de monitoreo y seguimiento distrital de la oralidad. Esto a su vez está monitoreado por el Consejo Ejecutivo, bajo la persona del doctor Héctor Lama, juez supremo, y de hecho se puede decir con confianza que estamos sumando a favor de la celeridad, las cifras son positivas. No se puede negar que la pandemia ha venido un poco a enrarecer las cifras, ¿no? La idea era otra, pero la noticia es que a pesar de la pandemia, se están llevando a cabo audiencias y se están resolviendo en oralidad, se está sentenciando en el día, como te acabo de comentar. Y los jueces tienen que tener otras habilidades, otras competencias distintas para resolver y para actuar en oralidad. Las competencias quizás son las mismas, pero tienen que potenciarse. Tienen que potenciarse. O sea, el juez ¿Por qué? es el mismo juez de antes, solo que ahora, en la medida de que ya no está, pues, formulando, no está proyectando sus resoluciones en el escritorio a solas, sino ahora está delante de las partes. Eso exige, pues, un nivel distinto de trabajo, un nivel de presión, si se quiere, pero
él está necesariamente llamado a resolver en ese momento, a resolver las incidencias y expedir su sentencia en el acto. O sea, se requiere un juez proactivo, ¿no? Que haya estudiado debidamente su expediente. Y de hecho, este valor agregado que tiene que poner el juez a la audiencia también es un valor agregado que se le pide a los abogados. Los abogados también tienen que cambiar su mentalidad. Ellos tienen que saber que el juez los está convocando para resolver pronto su expediente y se necesita depurar ¿Y cómo aquellas. ves a los abogados tú, Jorge? ¿Los ves preparados o los ves con todavía muchas brechas de competencias en este ámbito? Ahí sin duda algún, hay mucho todavía que avanzar. Están, y al igual que nosotros, en un proceso de aprendizaje. Nosotros mismos ahorita estamos llevando a cabo cursos nacionales e internacionales inclusive para capacitarnos en el tema, pero hoy por hoy los jueces estamos preparados para aplicar la realidad. Ahora, la otra semana, estamos empezando un curso, un diplomado, un curso de actualización en oralidad dentro del marco del aniversario de nuestra corte, y donde también están participando los abogados de Puente Piedra y Ventanilla, en la seguridad, pues que todos, jueces y abogados, tenemos que estar debidamente entrenados en estas nuevas habilidades para enfrentar la oralidad. ¿Y en qué precisamente debemos entrenarnos más? Una mayor facilidad en la comunicación. No es lo mismo comunicar tus resoluciones por escrito, donde a veces caíamos también en el juego pues, de la jurisprudencia, las citas interminables. No es lo mismo eso que transmitir en audiencia, en vivo, tus decisiones, hacer hablar a las partes. El abogado no se le cita, valga y aclarar, para que venga a leer sus escritos. El abogado se le llama para que venga a explicar en lenguaje sencillo cuáles son sus pretensiones y el juez, en el mismo lenguaje, O sea, el resolver. abogado debe de explicar, o sea, debe de dominar su caso y saber los hechos de los cuales está sosteniendo y hacerle entender al juez de qué se trata con claridad. Por supuesto, o sea, ambos, ¿ah? Juez y abogado. Mira, yo te cuento una anécdota para un poco aclarar esta situación. Una vez tenía un pariente muy cercano que había estado hospitalizado. Y luego, bueno, le dan de alta, felizmente todo termina bien, pero había que hacer el seguimiento, pues, ¿no? Y fuimos a la entrevista con la doctora. Y la doctora nos recibe, pues, en su consultorio y notamos que en ese momento le alcanzan unos papeles que se supone es la historia clínica. Entonces empieza a leer y después de un rato, de un silencio, pues, nos dice, ¿y de qué estuvo internado, no? Su pariente, ¿qué cosa tuvo? Como quien dice, recién se entera del asunto. Entonces, Recién, la primera sensación que tú tienes es, opa, ¿no? ¿Dónde he venido? Y hay una palabra que te viene a ti, ¿no? La desconfianza. claro, inmediatamente. Inmediatamente, oye, y ¿Qué? ya desconfías. Sabrá algo este doctor? ¿Sabrá, sabrá algo? ¿Lo que me va a recetar servirá? O sea, si recién está tomando conocimiento, salvo que sea de repente una persona demasiado, pues, una genialidad, ¿no? Y eso mismo pasa a veces, lamentablemente, con algunos colegas. Podemos haber caído también en algún momento en esa situación de que, por N razones, generalmente la carga procesal, ¿no? Que tú vengas en ese momento y recién leas el expediente. O sea, O sea, es no, importante una preparación previa para la audiencia del magistrado. claro, claro, o sea, el abogado, las partes, se nota, pues, cuando tú conoces tu expediente. En las preguntas que tú haces, evidencias que conoces tu caso. Y viceversa, no solamente el juez, sino también el abogado. Hay veces también que tú le preguntas al abogado un tema puntual y el abogado sale diciendo, bueno, yo recién asumí la defensa, ¿no? O no, la demanda no la hice yo. Entonces esas cosas no deberían suceder y no van a suceder con la realidad porque se va a poner en evidencia pues esas situaciones y Esas nadie quiere, falencias. claro, entonces nadie quiere pasar el papelón como se dice y la idea es pues que todos vamos a potenciar, o sea, no digo con esto que estamos mal, sino es que podemos hacerlo mejor y eso precisamente favorece la realidad. Y hay un rol también de dirección de la audiencia del juez para poder propiciar este debate en la propia audiencia.
Ahora bien, ¿tú qué piensas de lo que pasa en penal, ¿no? En el ámbito de la oralidad? Porque algunos penalistas de oralidad dicen que el juez que entra conociendo del expediente a la audiencia está contaminado y el juez debería entrar sin ningún conocimiento previo del caso. Pero ahora, en el caso de la oralidad civil, ¿eso podría ser posible o es siempre importante esto que ha señalado de que sí debe de conocerse el proceso previamente, debe prepararse la audiencia? Claro, hay una aparente contradicción, ¿no? Porque por un lado se le dice al juez, ahora al juez civil de moralidad, oye, tú no puedes venir con un prejuzgamiento, ¿no? No puedes venir ya apuntando a favor de alguien. Y al mismo tiempo se le pide que esté empapado del caso. Y suele pasar que en ese estudio, en ese estudio pormenorizado de tu expediente, suele pasar porque tú haces ideas y puede ser que tengas alguna visión de lo que está pasando. Pero eso creo que es imposible no tenerlo cuando tú lees el expediente. Lo que está mal es que llegues a la audiencia con un prejuicio que determine que tus preguntas ya vayan a apoyar tu tesis. Tú tienes que ir, la teoría del caso son de los abogados, no, no, tú no vas con la teoría del caso, esa es la diferencia. Que estés empapado del caso no significa que vayas tú con una disposición a favorecer tu propia teoría. Tienes que dejar que las partes hagan lo suyo. Ahora con la emergencia sanitaria hemos tenido que utilizar la tecnología para poder hacer audiencias. ¿Tú crees que la tecnología y la oralidad combinan bien o no combinan? No, de hecho combinan. Ahora, mira tú, la tecnología hace buen tiempo que ya nos viene dando la mano. Te acordarás cuando practicábamos, cuando comenzábamos a pisar los juzgados, el Palacio de Justicia, y tú querías saber el estado de tu expediente, de esos, ¿te acuerdas los libros Toma Razón? Un librazo, pues, Claro, inmanejables, pues, unas cosas inmensas, unos libros, pues, llenaban la enormes, mesa. enormes. Claro, entonces, para las personas pues, que no han escuchado de esto, o sobre todo para los jóvenes abogados, Tomar Razón era un libro pues, donde el secretario, el auxiliar anotaba, ¿no? Hoy se emitió el admisorio, hoy se expidió sentencia, apuntaba un resumen. Entonces, si el abogado llegaba a mesa de partes, o el mismo juez quería saber el estado de su proceso, tenía pues que ver el Tomar Razón. Claro, si estaba al día, generalmente no estaba al día. Entonces, hoy Era por hoy, como un Excel actual, más o menos, ¿no? claro, más o menos. Entonces lo que el ciudadano tiene que saber es que hoy por hoy, por ejemplo, cualquier persona desde su computadora y gratuitamente puede entrar a la página web del Poder Judicial y puede ver en qué está su proceso. O sea, la tecnología nos está dando la mano desde hace buen tiempo. Ahora, con la pandemia, aún más. O sea, la pandemia nos ha obligado a la fuerza, nos ha jalado las orejas en el sentido de lo que debimos hacer de repente hace tiempo, lo estamos haciendo ahora a tiempos acelerados. Hoy todas las audiencias generalmente son pues vía Hangmeet. Hangmeet. Y nosotros los jueces, pues, nuestra obligación es entrenarnos en el uso de estos mecanismos y no apegarnos tampoco a un solo mecanismo. Mañana más tarde nos falla ese sistema y tenemos que saber usar Zoom y así distintas plataformas. Se nos ha quitado, nos ha dado flexibilidad, ductibilidad, nos ha desarrollado más las habilidades, ha puesto a prueba nuestras habilidades blandas para estar acordes, adaptarnos a las circunstancias que se van presentando, ¿no? Como sistema de justicia también eso es importante, estar en constante cambio y estar adaptado a las circunstancias que se van presentando. Sí, sí, Y, sin duda. y tú eres un abogado que cuando estudiaste Derecho, ¿eres un abogado que te consideras tecnológico o eres de esas personas que le gustaba leer las lecturas en clase impresas? Porque ahora, por ejemplo, en este tiempo de emergencia sanitaria, ya nadie puede imprimir nada, ¿no? Todo se tiene que leer en la pantalla. Bueno, no puedo negar que en un principio sí, pues tenía ese apego por la fotocopia, ¿no? Sabes, yo soy samarquino, y Somos sanmarquinos. como somos samarquinos, y una de las cosas que hacíamos, los que de repente no teníamos los recursos para comprar los libros, era recurrir, Sanmarquino pues, que no saca fotocopia no es sanmarquino, ¿no? claro, entonces había que sacar copias, pues, ¿no? Y tu procedimiento normalmente era ese, pues, ¿no? Sacar tus copias y subrayar y tus notitas y todo eso. Y, y vas arrastrando ese tema, pero luego te das cuenta que te has llenado de copias, te has llenado de polvo y a veces ni lees las fotocopias. Entonces ahora la idea pues es adecuarnos
ahora que está el expediente electrónico ya en aplicación en algunas especialidades, es natural que tengamos que desapegarnos. Esa es otra de las cosas que debemos adecuarnos al PDF, adecuarnos a subrayar en PDF, adecuarnos a hacer notas en PDF, saber intercambiar en tiempo real nuestros documentos entre el ordenador y el celular, entre el ordenador y la tablet, usar el Wi-Fi, usar el Bluetooth. O sea, tenemos necesariamente que subirnos al siglo XXI, pues, tecnológicamente. Efectivamente, y dime, el derecho civil que has escogido tú como para desarrollarte, ¿por qué elegiste el derecho civil? Los sanmarquinos normalmente son penalistas, ¿no? Se han caracterizado por ser penalistas, o ya hay muchos civilistas en San Marcos. Bueno, no sé si de repente San Martín no es penalista, pero yo sí comencé, si me permites hablar un poquito de mí, comencé mis prácticas en una sala, en lo que era el Tribunal Correccional, un Tribunal Correccional de Lima. Estamos hablando del Ah, año empezaste en penal. en penal, del año 92. Entonces, de hecho, yo comencé familiarizándome con el derecho penal. Cuando alguna vez por ahí nos prestaban algún expediente civil, lo veíamos como algo complejo, difícil de descifrar, otra lógica. Pero cuando ya comienzo a trabajar en el Poder Judicial ya oficialmente, en planillas, como se dice, entonces me mandan a trabajar en un juez para letrado, que veía generalmente materias de familia y sobre todo civil, ¿no? Desalojos, procesos O sea, ejecutivos de nivel concreto. empezaste en un juzgado de paz letrado. ¿En dónde? ¿En qué distrito? En el juzgado de paz letrado de San Martín de Porres. Entonces, ¿a qué voy? De repente no fui yo quien eligió el derecho civil, sino el derecho civil me eligió a mí. O sea, la carrera ha ido marcando un poco la especialidad. O sea, yo comienzo en paz letrado, me familiarizo con la materia, luego fui especialista legal, me involucré en una maestría civil y comercial. Entonces, un poco que el trabajo ha ido llevándome por esa especialidad que en la que ahora, gracias a Dios, bueno, me desempeño en una sala también de la especialidad, ¿no? Ya, y en cuando te encontraste ya en la especialidad civil, en las primeras oportunidades en las que te tocó resolver como juez, eh, ¿tú te acuerdas tú de tu primer caso, del caso que tuviste inicialmente y que te dio el primer reto en el ámbito civil, o no te acuerdas? Bueno, no me acuerdo de un caso en concreto porque en todo caso mis primeros casos fueron ya como juez, ya ha sido como juez de paz letrado. Yo ya como juez de paz letrado comienzo a ejercer en el distrito judicial de Huánuco, en la provincia de Huacaibamba, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, Huancaibamba. Huacaibamba. Entonces ahí básicamente los procesos eran de faltas y de familia, procesos de alimentos, generalmente. Entonces, por ahí el derecho civil no estaba todavía tan presente en la carrera. Y las personas que vivían en Huancabamba eran personas que tenían qué tipo de conflictos. A ver, esta pregunta es bien interesante porque Huacaibamba es el nombre exacto, Huacaibamba, que por ahí leí, se quiere decir tierra de lágrimas o algo así, valle de lágrimas. Y ahí, Entonces sería Huajaibamba, ¿no? O sea, claro, es la otra lectura ya del otra quechua lectura mismo. del coche. Entonces, entonces ahí el aprendizaje fue muy interesante porque era una población donde yo sabía derecho civil, sabía mis normas de proceso, pero en ciudad, pero era una cosa distinta en En provincia, una o sea, zona rural. una zona rural donde no había la defensa cautiva, cosa que también llamó mi atención porque tú llamabas a las personas, todos vivían cerca, todos te conocían, y tú a veces resolvías, los citabas, por una deuda, por ejemplo, ¿no? Y les preguntabas al deudor, oye, ¿debes? Sí debo. Y solo te quedaba conciliar el cuánto vas a pagar y todos felices. Y me ponía a pensar yo, si hubiera abogado presente, me hubiera dicho, no hay recibo. O sea, alguna razón legal para que ese proceso no terminara con conciliación, sino pues otro destino tenía. Entonces la lógica en ese lugar era muy interesante, bastante lecciones Es aprendí. un derecho de la propia comunidad, un derecho que no estaba occidentalizado ni deformado por, por todas las normas o las reglas que nosotros tenemos en nuestro derecho occidental. Claro, lo que pasa es que el proceso tiene, como está diseñado nuestro código, tiene bastantes formalismos. Formalismos que si tú no lo sabes adecuar a la realidad, puedes cometer injusticias.
Un ejemplo, hay un artículo del Código Procesal Civil que te dice que si las partes no vienen a la audiencia de pruebas, declara concluido el proceso. Así, radicalmente. Y acá en Ciudad pues se aplica, no hay problema, pero allá las personas no llegaron a las 10 de la mañana, ambas partes, ¿eh? Entonces yo estaba predispuesto a declarar concluido. Eso era lo que me llamaba pues el formalismo. Pero luego les Y tú- pregunto, ¿por qué llegaron tarde? Y me dijeron, pues doctor, hay lluvia. Para llegar a las 10 de la mañana hemos salido 5 de la mañana del distrito allá de X, a caballo hasta un sitio, de ahí caminando, y disculpe usted, hemos llegado tarde. Los dos, las dos partes, de la mano prácticamente, eran vecinos de la localidad. Y yo les voy a decir que su proceso está concluido, comiencen de cero otra vez. No, no, pues. pues. Entonces, hay que flexibilizar, y de eso justo está atado mucho al tema, ¿no? Del que hablamos. La realidad también implica eso, ¿no? Claro. Flexibilizar, flexibilizar. Y mira, ¿qué ha sido para ti un reto más difícil de afrontar? ¿Trabajar en una comunidad con Huacaibamba o trabajar en una zona urbana como en este caso Puente Piedra Ventanilla? Bueno, yo creo que cada instancia y cada zona trae sus propios retos, ¿no? Y uno tiene, así como las normas, uno tiene que ser flexible e ir adecuando. O sea, la sociedad no se va a adecuar a ti. Tú tienes que adecuarte al medio donde tú te desempeñas. Y- y- Son distintas vivencias, sin duda. Por ejemplo, en Mocaibamba tú dictas sentencia hoy día o concilias a las partes y a las partes los ves después, en la tarde, en la noche, caminando en la plaza de armas. Y si tú hiciste bien tu trabajo, las personas te van a agradecer. Acá en Lima, tú o en Metanía, donde sea, tú sentencias y a esas partes nunca más las vas a ver. Salvo que vengan a ver su seguimiento expediente, distinto, ¿no? Pero no la ves pues en las calles. Es otra forma de impartir justicia. es una manera diferente, pero ¿qué te queda como lección de la zona rural en la que trabajaste? O sea, ¿qué queda de ese juez que trabajó en una zona rural? ¿Qué podrías decir que, que ha marcado en ti como magistrado que hasta ahora lo tengas? Bueno, sobre todo esa frase que dice que tú eres juez las 24 horas del día, sobre todo eso, porque acá en la ciudad es una frase. Sabes que eres juez las 24 horas del día, pero tú sales a tu oficina y en tu barrio la gente ni sabe que eres juez. En cambio, allá el pueblo es tan pequeño que eres juez, quieras o no quieras, las 24 horas del día, así que tienes que cuidar bien lo que haces, fuera y dentro de la oficina, con quién El andas, juez lo no que haces. solamente debe de serlo, sino también parecerlo en Ah, todo por momento. supuesto, por supuesto, por supuesto. Así es. Ah, mira, qué interesante, Jorge. En esta parte del programa vas a escoger un color y va a salir en la pantalla un sobre rojo, un sobre azul, un sobre amarillo. Dentro del sobre hay una pregunta. Yo voy a hacerte la pregunta que está dentro del sobre. ¿Qué sobre eliges? El azul. Ya, en el sobre azul. Eh, la litigación oral requiere que el abogado conozca los hechos y que sea también un investigador de campo en la búsqueda de material probatorio. ¿Qué otros requerimientos para ti son necesarios para un abogado en litigación, además de los que ya hemos señalado? Bueno, en principio tiene que ver con lo que decíamos hace un rato, ¿no? El abogado tiene que estar preparado debidamente para afrontar el caso en audiencia. Llegado el momento, el juez está totalmente habilitado para explicarle que no se le ha llamado para venir a leer, ¿no?, su contestación, su demanda o la apelación, sino para que oralice su teoría del caso, cuáles son las pruebas que abonan a favor de su teoría, cuál es la normativa legal que favorece esto. Y todo eso tiene pues que decirlo en un lenguaje que entienda su cliente. O sea, la idea de la realidad es que en audiencia estén presentes pues las partes, sus abogados y el juez ahí, y todos hablando en un lenguaje que entiendan las partes. Entonces el abogado tiene que estar debidamente preparado, no solamente para responder la pregunta del juez, sino también, en principio, para responder a su contraparte. El juez, de alguna manera, es un director que está observando y entre ellos es que se va a dar el debate. Tiene que estar muy atento a
a la reacción inmediata para poder hacer debidamente la defensa respectiva. Entonces tenemos que tener un lenguaje claro y sencillo para todas las partes, y la oralidad también hace que el derecho y la justicia sea más accesible a la comprensión de las personas. Claro, mira, para decirlo de sencillo, lo que se quiere en la audiencia es la carnecita, la carnecita. O sea, Perfecto. tú, normalmente el abogado pues puede caer en esto que se quiere evitar ahora, ¿no? Una demanda pues, de 40 hojas, una contestación de 50, y el litigante cree que está con un buen abogado, porque pues le ha presentado un escrito pues frondoso. Es más, el abogado a veces parece cobrar por hoja. Entonces, y está bien, pero el día de la audiencia la historia es otra. Porque esas 50 hojas el abogado tiene que, en un poder de resumen, tiene que explicarle en un lenguaje Síntesis. sencillo, una síntesis, señor magistrado, esto es lo que planteamos, esto es lo que queremos, este es nuestro marco legal y estas son nuestras pruebas. En concreto, se escuchará la otra parte, se va a depurar aquello que no sirve, porque generalmente hay pruebas que son innecesarias. Por ejemplo, un desalojo por falta de pago. Entonces, si el demandado no niega la autenticidad del contrato, no niega pues que está pagando impuntualmente, pero alega pues que de repente por situación económica no puede salir, o sea, cosas que no vienen al caso, pero contesta en esos términos y te ofrece como prueba la inspección judicial. En ese contexto no tenemos nada que hacer, pero a veces ha pasado que a veces en una lectura apresurada, el juez termina emitiendo todo y termina haciendo la inspección, las partes terminan pagando la tasa, en una prueba que no va a aportar nada en ese contexto. Entonces, la idea de la realidad es pues, que en esa audiencia se detecten esas pruebas irrelevantes, innecesarias, impertinentes, y nos quedemos, como repito, el lenguaje sencillo con la carnecita, y eso va a permitir pues, que el juez se sentencia lo más antes posible. Muy bien, Jorge, qué interesante lo que nos has manifestado. Y en esta última parte te voy a hacer mención a algunas palabras. Y yo lo que quiero que hagas es que nos digas lo primero que se te viene a la mente cuando yo te menciono esas palabras, ¿no? Derecho civil, Una materia pues muy compleja que uno no alcanza todavía a dominar, es un constante aprendizaje. oralidad, Metodología, herramienta importante que nos va a ayudar a impartir justicia y calidad a favor de las personas. legalidad, Lo que tiene que haber en un Estado de Derecho, pero legalidad y constitucionalidad también. poder judicial, Una, mi segunda casa, se puede decir. Hay ocasiones en que he estado más en la oficina que en la casa. Claro, con el apoyo de la familia, una vocación sin duda. te reclamaban en casa, ya no, ya Reclamaban, no, pero ya comprenden ya. ya, qué bueno. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El alma mater, de lo de siempre, pues un orgullo donde vas siempre llevando en alto el nombre. Bien, gracias Jorge por estar con nosotros y habernos explicado a las personas que nos siguen en el programa los beneficios de la oralidad y cómo la justicia ha ido cambiando. Nos quedamos con la frase, ¿no? El juez es un juez las 24 horas del día. Y el juez tiene que hablar en lenguaje claro y sencillo para que las personas nos entiendan y hacer la justicia accesible a todas las personas. Gracias por estar con nosotros. A ti más bien, gracias otra vez. Buenas noches, muy amable. Y a ustedes, amigos y amigas, nos encontramos la próxima semana, siempre en este tu programa Mirada de Juez.